Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio al segundo encuentro del curso de primeros auxilios emocionales y abordaje psicosocial en emergencias. Les quería preguntar si pudieron acceder al material, a la plataforma. Prendan los micrófonos si quieren. No, yo todavía no pude acceder a la plataforma, no le entendí el modo. Tienen que ingresar poniendo su correo electrónico y la contraseña. Sí. Y así ya van a poder ingresar. Bueno, no le entendía. Gracias. Perfecto. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, parece que no. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a trabajar en el segundo módulo, el segundo del tercero. También nos acompaña la licenciada Cintia Gareca, que va a estar a cargo del tercer módulo. ¿Me confirman si se comparte la pantalla, por favor? Sí, ahí está empezando la función. Ahí está. Sí, ahí yo veo compartida la pantalla. Veamos. ¿Ahí la ven a la pantalla, a la primera filmina? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bien. Como les decía, hoy vamos a trabajar el módulo 2, que es intervención temprana de la crisis, auxilio psicológico y manejo de las crisis. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de antecedentes, es fundamental hablar de la intervención en crisis, ¿no? Bueno, en el recorrido histórico, la teoría de la crisis data del comienzo del psicoanálisis, cuando Freud señaló la relación existente entre situaciones vitales presentes y enfermedades de origen emocional. Es cuando se empieza a trabajar y elaborar todo este recorrido de que las emociones forman parte de nuestras estructuras, ¿no? No va aislado de lo que sentimos. No sé qué es lo que toque. ¿Se sigue viendo? Sí. Perfecto. Sí, profe. Sí se A mí ve. a mí se me puso todo negro. Bueno, en los estudios clínicos, Freud mostró cómo el origen del síntoma físico podría ligarse a una situación conflictiva familiar. Esto significa que se empieza a trabajar desde esa época en que las emociones nos atraviesan en todas las instancias de nuestra vida, en todas las situaciones que vivimos, ya sea de forma positiva o negativa. Por eso es importante trabajar en la identificación de las emociones, algo que por esta vorágine de la vida lo tenemos constantemente apartado. No es algo que habitualmente se hable. Si bien ahora hay situaciones hay cursos donde hablamos ya del trabajo emocional, es importante trabajarlo constantemente porque las emociones no van aisladas de nuestras acciones. Es necesario porque con esto vamos a empezar a solucionar muchos conflictos que tenemos, ¿no? Algunas veces las crisis de pánico, no sabemos el por qué, pero bueno, si empezamos a escarbar, salen muchas cuestiones emocionales, ¿no? Conflictos no resueltos. Cintia, si vos querés intervenir, yo no tengo problema, ¿no? Si querés sumar, aportar. Bueno, cualquier cosa. Dale, tome la palabra nomás. Bien. Bueno, acá hablamos de Freud, bueno, cómo mostró el origen del síntoma físico, podría llegar, está ligado a situaciones conflictivas familiar o de índole de la vida del individuo. De este modo, se abrió la posibilidad de comprender el sentido biográfico de la enfermedad. Tenemos, ¿saben qué? Yo creo que no empecé a grabar, por eso voy a volver. Dice en la pantalla que está Sí. grabando. Sí, sabes que me agarró la duda, invadió mi ser la duda.
De este modo, se abrió la posibilidad de comprender que el sentido biográfico de la enfermedad. Después que Freud y Erickson descubrió la crisis evolutiva, por lo que pasa todo individuo, todos los individuos, los sujetos, en algún momento de la vida tenemos una crisis. De hecho, el nacimiento es una crisis, ¿no? Es la primera crisis con la que convivimos. De ahí en más, tenemos que aprender a controlar y a manejar estas situaciones de crisis. Los cambios vitales de la vida, todos estamos sujetos a estas crisis, ¿no? Sigamos. La teoría de la crisis. El manejo de la crisis ha revestido importancia considerable para los trabajadores que atienden damnificados. Es importante que toda persona que trabaja en situaciones complejas, en atención al ciudadano, en el caso del personal policial, tenga y adquiera las herramientas para poder contener en una situación de crisis a un ciudadano, a una persona, a un sujeto, ya que esto podría salvar vidas. Los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con esto de que tenemos que prevenir, contener y asistir hasta que llegue el sistema de emergencia. Este modelo transmite el concepto de que ciertos eventos vitales originados en la pérdida de las modalidades habituales de la conducta, cuando no estamos desencajados, ¿no? Si se quiere, cuando no estamos en el eje que habitualmente nos sostiene. Como resultado de una confusión personal, las tensiones, las perturbaciones emocionales que acompañan el estrés. También plantea esta teoría que existen periodos cruciales en el individuo que debe tomar decisiones que tendrían consecuencias a largo plazo en modo de vida y grado de ajustes ulteriores. ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros vamos creciendo, transitando la vida, debemos tratar de estabilizarnos, de generar espacios saludables. Si bien las crisis nos atraviesan, es necesario poder entrar en el eje, porque, bueno, vamos a sentir la crisis, vamos a sentir el cambio, ya que no vamos a estar en el eje inicial. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Yo no los veo, pero ¿dudas? ¿Consultas? No. ¿No? Bien. No, para mí está todo claro. No sé para los demás, pero para mí sí. Cintia, ¿todo claro? Sí, no hay ninguna consulta en el chat. Cualquier cosa, si surge algo, te voy diciendo. Vale, Cintia, gracias. También los individuos darán diferente significado al evento. No todos los vamos a tomar de la misma forma, no todos absorbemos las situaciones de la misma manera también, ¿no? Su percepción, la percepción de lo que nos pasa, lo vamos a tomar, depende cómo nos encontremos nosotros, cómo es nuestra estructura psíquica. Ahí están escribiendo. La experiencia de vida también va a interferir, va a influenciar mucho en cómo tomamos las cosas, el éxito y el fracaso al manejar las repercusiones. El mismo evento, no todas las personas lo vamos a transitar de la misma forma, la frustración no va a ser la misma en el caso de si las hubiera, porque cada uno quiere y expresa de una forma diferente el mismo evento, ¿sí? No todos queremos de la misma forma, no todos sabemos manejar de la misma manera todo lo que nos pasa, ¿sí? No existe una receta única para cualquier problemática de la salud. Por consiguiente, una crisis variará según la persona o la sociedad afectada. Hay grupos que definirán un evento determinado como generador de una crisis y otros no. No nos olvidemos que no todas las personas somos iguales, siempre nos vamos a desarrollar en contextos diferentes, dependiendo
de dónde fuimos criados, dónde nos desarrollamos como personas sociales. ¿Sí? Sí, Ricardo, y en este Sí. punto podemos hablar y pensar, ¿no?, en todos los recursos con los que ya cuentan, con los que ya se encuentran unidos estas personas han atravesado estas situaciones, ¿no? Por ahí sí, en algún punto han atravesado, ¿no?, quizá una situación igual o similar, pero si ya han atravesado otra crisis previa o frente a qué situaciones se han visto expuestos y de los recursos que se han ido muniendo al afrontar todas estas situaciones previas, ¿no? Todas esas cosas o esas experiencias que por ahí nosotros atravesamos y que en ese momento no le encontramos por ahí el sentido o la repercusión, quizás más adelante nos pueden efectivamente servir, sostener, ¿no? También esto va a afectar. Y es como, y también vamos generando un modo de autodefensa y de autoprotección, ¿no? Hay personas que a medida que van transitando el momento de crisis, saben relajarse, saben tomar algunas acciones para que transite más rápido, ¿no? Hay personas que lamentablemente adquieren esas herramientas y omiten realizar un tratamiento relacionado, ejemplo, a una crisis de pánico, a un ataque de ansiedad. Niveles de afectación. La característica de la crisis. Disposición al cambio. ¿Qué significa la disposición al cambio? A ver, ¿qué dice ahí la compañía Galaxy? Galaxy A30. Sí, teniendo en cuenta que cada situación es particular y diferente, ¿qué consejos nos darían ante una situación que nos desborde y nos frustra en un momento dado? Es decir, bloquearnos. Desbloquearnos. Ya vamos a llegar, veamos la parte teórica, que no es mucho, y ahí veamos las herramientas, pongamos en la mesa todo lo que podamos, herramientas que nos puedan ayudar a estas situaciones, ¿sí? Terminemos la parte teórica. Características de las crisis. Disposición al cambio, la duración limitada, cambios en ideas y emociones y reestructuración. Cuando hablamos de reestructuración, disposición al cambio, toda crisis es un cambio. Estamos pidiendo ayuda, son llamados de atención. Es cambiar nuestras formas de vida, cambiar nuestras acciones, buscar un cambio, ¿no? El tiempo de crisis es limitado, no es que vamos a estar en crisis mucho tiempo, no son prolongadas, cuando son prolongadas es porque hay una patología de base. Cambio de ideas y emociones. Cuando hablamos de la cambio de ideas nos referimos a un acto de modificar el concepto, modificar algunas acciones que vamos realizando. Y cuando hablamos de reestructurar es buscar modificar toda nuestra vida para salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos lleva a estas crisis? Es algo que nos está transcurriendo, que nos está transitando nuestra vida laboral, todo lo que comprende la vida, el trabajo, la casa, la familia, y es buscar modificar, reestructurar esa forma, esa estructura de vida para no volver a caer en situaciones de crisis. Ahí están escribiendo, reunión. Perdón, soy Claudio Romero. Gracias, Claudia. Sigamos. Las intervenciones. Acá es lo que hablaba Claudia. Debemos prestar atención a la expresión de sentimientos del damnificado al comentar la situación, del desastre que está, la situación que está viviendo. A ver, las intervenciones son firmes. Nosotros tenemos que intervenir de forma firme, no dar consejos, siempre conectar las miradas, conectar las palabras, ¿sí? Y acá vamos a ver un cuadrito, que es lo que hay que hacer en la primera ayuda psicológica, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Mira, acá hay dos cuadros muy claritos. El contacto. Lo que está bien, escuchar cuidadosamente, reflejar sentimientos, hechos, comunicar y aceptación. ¿Qué es lo que significa esto? Estar atento, prestar atención, conectar con
la persona que está siendo asistida. Lo que no se debe hacer, contar nuestra propia historia, o sea, interrumpir cuando el paciente está hablando, ignorar hechos o sentimientos, juzgar o tomar partido por algo o por alguien, ¿sí? No tenemos que interrumpir, no tenemos que tampoco aconsejar. Eso es la primera instancia. Las dimensiones del problema, formular preguntas abiertas, pedir a la persona que sea concreta y evaluar la mortalidad. Siempre en las primeras intervenciones se trata de buscar, bueno, preguntarle el nombre para ver la ubicación de tiempo y espacio, si está conectada con la realidad, ¿no? O conectado. El nombre, la edad, la fecha, de ser posible, ¿sí? Lo que no se debe hacer, abstenerse a preguntar de sí, no, permitir abstracciones continuas, ignorar signos de peligro. La escucha activa, ¿no? Tenemos que estar atentos a los tonos de voz, a lo que nos dice la persona que está afectada. Las posibles soluciones, estimular la inspiración súbita, abordar directamente los obstáculos, acá que ya no veo, y establecer prioridades. Tenemos que estar atentos a los estímulos que tiene el paciente, ¿no? Ver si va adquiriendo una respiración más relajada en el proceso de intervención, la sudoración de las manos, de ser posible, tomarle las manos también al paciente, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Permitir la visión en un túnel, dejar obstáculos inexplorados, tolerar una mezcla de necesidades. No confundirlo, no llevarlo y traerlo en los relatos para generar confusión en el paciente, porque eso también le va a llamar tiempo de que pierda la visión, que pierda el horizonte a salir de esa situación. Los 5 componentes de la intervención. Realización del contacto. Cuando hablamos de la realización del contacto, nos referimos a un contacto físico. Yo prefiero el contacto de las manos, ¿no? Agarrarle las manos con presión para que se sienta sostenida la persona, ¿sí? Analizar las dimensiones del problema, o sea, el relato, prestar atención al relato del paciente. El paciente tiene que contarnos qué le está pasando, qué es lo que siente, y en qué piensa en el momento previo a entrar en crisis. Sondear las posibles soluciones, es preguntarle, ¿no? ¿Y qué pasaría si se puede hacer esto? Darles opciones, ¿no? Para que el paciente pueda analizar. Asistir en la ejecución de los pasos concretos. Cuando hablamos de concreción, hablamos de esto de que, no, bueno, quiero hacer porque me siento más tranquila, sentirse más segura, ¿sí? Y el seguimiento para verificar el proceso. Hacerle un seguimiento, pensar, preguntarle cómo está yendo en el proceso, cómo se está sintiendo, si va mejorando la calidad de las emociones, ¿no? Es necesario que pueda tener. Esperen un segundito que me salió algo ahí. Ahí está. No sé qué toque, pero bueno. Bien. ¿Querés sumar algo, Cintia? No, bueno, en esta final, en la última paso acá de seguimiento Ahí. para verificar el proceso, por ahí los autores mencionan, ¿no?, que se puede hacer un seguimiento personal, así como cara a cara, o por ahí un seguimiento telefónico, que quizás es como lo más como fácil o viable, ¿no? Esta cuestión de preguntar cómo estás, cómo seguís, necesitas algo, o para verificar si efectivamente pudo ser atendida, o si pudo recurrir a la Y recibió institución. la atención, una atención integral, ¿no? Porque es necesario ver esto, si hay algo médico, algún tratamiento medicamentoso que esté realizando.
Así es, si pudo acceder efectivamente al servicio. Es básicamente eso en lo que refiere al seguimiento. Sí, Y depende sí. también del caso a caso, de la complejidad, no se va a dar siempre. Claro, no, no, hay pacientes que elevan la crisis y pueden salir en el momento, ¿no? Y que, bueno, algunas veces tienen el acompañamiento de la familia, que eso también hablamos del seguimiento, ¿no? Contactarnos con algún familiar, y también tener, bueno, el vínculo ese con el familiar para ver si realmente está siendo intervenido, ¿no? Porque a veces no continúan con ninguna terapia ni ninguna acción para mejora de su calidad de vida. Por eso es necesario trabajar con esto de las intervenciones. Ahora quiero que veamos un videíto. Uy, no sé qué toqué. Yo voy a dejar de compartir esta página y les voy a compartir un videíto. Un poquito de paciencia, se está cargando el video. No se carga, así que lo voy a compartir desde YouTube con el vínculo para que, si no, no se va a cargar nunca. Es muy lento. Hoy, particularmente, las conexiones a Internet están difíciles. Ah, sí, ya complicado, quizás por la hora. Yo creo que tenemos que salir de esta situación de la virtualidad también, porque no tenemos muchas... Uy, justo que le encontré se fue. No tenemos mucha capacidad para mucha conexión en Salta. Sí, ya. Ahí se está cargando. Ya los dispositivos y las conexiones ya dicen basta. Basta. Sí. Ya no Uy, más. ¿por qué se me fue para otro lado? Principal. No. Yo no sé por qué mis problemas de comunicación están así, muy... Perdón, 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 téngame paciencia. Hay un dibujito, una caricatura. Acá está. Espero que se pueda ver. Ahora empiezo a compartir y empezamos a analizar en conjunto el video. Se está cargando. Y vamos. Digamos, ahora lo comparto. Compartir la pantalla. Compartir.
Ahí se está, sí, ahí está compartiendo con ellos. Ahí está, ya vemos el... Nuestro objeto virtual de aprendizaje vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Tendremos derroteros específicos de qué hacer antes, durante y después de una situación de estas. Los primeros auxilios psicológicos se definen como la atención directa que se le genera a cualquier consultante en un estado de alteración emocional. Esta difiere de la No, mi conexión a internet es intervención en crisis, la cual es el proceso subyacente a esta primera atención. Por último, estos deben implementarse siempre que se encuentre algún tipo de alteración afectiva o emocional en los consultantes. Existen dos tipos de crisis como tal. Las crisis cotidianas, que son esos eventos frecuentes que pueden afectar o alterar nuestro normal funcionamiento. Por otra parte, están las crisis masivas, que son un poco más infrecuentes y afectan a un gran número de personas, como son las catástrofes de orden natural. En esta línea también encontramos dos tipos diferentes de crisis. Las crisis circunstanciales, que son producto de situaciones específicas que se presentan en el contexto del consultante. Estas son diferentes a las crisis del desarrollo, las cuales son propias de alguna etapa. Acá ya vamos viendo el tipo de crisis, ¿no? La circunstancial son productos de situaciones puntuales e inesperadas de origen externo. Y la crisis del desarrollo son aquellas que relacionadas con cada una de las etapas del desarrollo de la persona. Las etapas del desarrollo es cuando vamos creciendo y vamos desarrollándonos en nuestras etapas de la vida, y estas vicisitudes de la vida, ¿no? Que nos van confrontando nuevos problemas, también nos producen crisis. Hay veces que le dicen las crisis existenciales, ¿no? Que son las que nos hacen replantearnos algunas situaciones. Y las circunstanciales son las que son puntuales por algo, un evento que nos conlleva mucho tiempo. Yo voy a buscar mis lentecitos porque no veo. Etapa específica del desarrollo de la persona como tal. Frente a un proceso de crisis es usual que se presenten los siguientes procesos, como por ejemplo la hiperalerta, la reexperimentación del evento, la evitación a tener contacto con situaciones similares, comportamientos disociativos y un deterioro importante en la capacidad funcional. La intervención en crisis tiene 4 grandes objetivos. El primero es propiciar una regulación emocional y generar estrategias. Esto que ya habíamos visto, ¿no? en la filmina. Propiciar y regulación emocional y estrategia de afrontamiento. El estabilizar. Poder identificar las emociones y controlarlas, y así poder estabilizarnos, ¿no? El punto 2 es concretar a la persona con red de apoyo, es sentirnos contenido, que la persona que nos está acompañando en ese momento pueda ser un sostén, no es que se ponga peor que nosotros, porque ahí sería un problema, ¿no? Serían dos personas desbordadas, sino que la persona, como ustedes que están trabajando y que les puede ocurrir estas situaciones en los ámbitos laborales, puedan ser estables, puedan dar una contención. Ahí está leyendo Ricardo, y sí. es justamente esa situación de extrañeza, porque por ahí una persona frente a una situación de crisis, ¿no? Puede decirnos, pero vos, por ejemplo, ¿no? Pero vos no me entendés, o vos no pasaste por lo mismo, o a vos no te pasó, o a vos no te está pasando. Pero es justamente esa situación y ese hecho, el que a nosotros no nos esté pasando, el que nos va a permitir posicionarnos como afuera de la situación y vivenciarla de otra manera y poder reaccionar. Porque si nos estaría pasando lo mismo que a la persona afectada, seríamos dos personas en crisis. Y dos personas que necesitan contención. Claro, y seríamos dos personas que necesitarían contención en ese momento. Entonces, por ahí, esta cuestión que muchas veces puede suceder, que nos podrían decir, no, la frase, no hay que tomarla como algo negativo o como algo malo, sino como algo que es funcional y nos ayuda a nosotros, y justamente esa posición la que nos permite a nosotros poder intervenir y poder auxiliar a esta persona, ¿no? Sí, y estar atento a las alertas, que bueno, que ese es el punto 3, ¿no? Proteger de sufrir más daños físicos o psicológicos.
En situaciones de crisis, algunas personas pueden llegar a autoflagelarse. Y nosotros con esta cuestión, hasta física, de contención, de dándole las manos al paciente, le damos seguridad. Y a la vez cuidamos de que no se produzca algún daño, ¿no? Y el daño psicológico, bueno, es el autoculparse porque yo tengo la culpa, a mí me pasa esto porque yo no hago esto, siempre un destrato, ¿no? Hacia uno mismo. El punto 4 es proteger de daños secundarios, prevención al acceder a la información, servicios y apoyos sociales. Y acá también es importante, ¿no? En la primera intervención, preguntarles, espera que admito, ahí está, es preguntarle a la persona intervenida si tiene algún sistema de seguridad social, a quién llamar, hasta que se acerque el servicio o un familiar, nosotros cuidarlas y proteger a estas personas y tratar de estabilizarlas en lo que podamos, ¿no? Estar atento. Ahí está, no sé qué me salió. Dice, ahora los participantes pueden ver la publicación. Bien, avanzamos. Afrontamiento del consultante. Por otra parte, se busca conectar con las personas de una red de apoyo. En tercera medida, se busca proteger al consultante y, por último, proteger a terceros de un posible daño secundario. Antes de iniciar algún proceso de intervención en crisis, es importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes características. Primero, cuál es la información con la que ustedes cuentan, cuáles son los procesos de introspección, cuál es la capacidad de adaptación, la detección de posibles dificultades, la coordinación de todas las actividades. No y puedo parar. Ahí está. Esto es muy importante. Concentración. En el momento de hacer volvemos un segundo, porque es muy importante estas nubecitas, ¿no? Tenemos que tener muy en claro la información, conocer el entorno, el protocolo, prever el incidente de lo que puede suceder. Protocolo lo va a trabajar Cintia el próximo encuentro. Con eso vamos a quedar para el próximo encuentro. Detección de cómo la persona reaccione, interactúe con el entorno previo a la atención. Si es una persona muy alterada, está muy nerviosa, eso también tenemos que tener en cuenta porque la reacción nos puede sorprender. Puede ser algo catastrófico. La introspección, cómo me siento, cómo me confronta y si me moviliza. No nos olvidemos que nosotros para dar una contención tenemos que tratar de estar tranquilos, ¿no? Porque si nosotros nos alteramos, si nos moviliza mucho, nos sensibilizamos, no nos podemos poner a llorar al lado de la persona intervenida. Nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que tener en cuenta las adaptaciones culturales, la diversidad y las necesidades que van surgiendo desde el momento de la intervención. Coordinación, pactar ayuda del equipo. Acá cuando pactamos la ayuda del equipo, lo primero que tenemos que hacer es consultar si tiene un servicio social, ¿no? Alguna obra social, o llamar al SAMEC para que vayan acercándose donde nos encontramos. La concentración, mi comportamiento afecta al otro, calma, la claridad y el pensamiento. No tenemos que estar abstraídos, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo con las intervenciones, darle órdenes firmes al paciente. A ver, te sentás acá, te quedás tranquilo, relájate, no dudar con lo que le vamos a decir. No nos olvidemos que cuando en el relato del paciente qué es lo que le está pasando, no podemos intervenir también, ¿no? Pero darles órdenes seguras en el momento que así sea necesario. Cuidado. Dificultades, la coordinación de todas las actividades y por último un estado adecuado de concentración. En el momento de hacer la recepción del caso deben tener en cuenta cuáles son las diferentes fases del proceso de atención en crisis. Lo primero que se debe hacer es una evaluación del estado de la crisis, establecer posibles opciones de ejecución, realizar la ejecución de este plan de acción concreto y por último favorecer el seguimiento. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? En crisis es importante que usted tenga en cuenta que las reacciones que se presentan en esta situación son normales y deben ser validadas.
Lo más frecuente que se suele presentar en este proceso de Intento crisis pararlo. son problemas relacionados con el duelo, con ansiedad, regulación emocional, tristeza, miedo, rabia o sentimientos. Esto es importante, ¿no? Las reacciones que representa la persona son normales ante las situaciones. No tenemos que darle valor nosotros a las cosas que le pasa al paciente. No tenemos que decirle, no, eso no es tan importante, no te pongas así. Nosotros no estamos para valorar el dolor y la situación que está transcurriendo esta persona. El duelo, acá ya empezamos a hablar del duelo, el proceso del duelo. El duelo es algo muy particular. El duelo es una pérdida. Y no es tan solo la pérdida del fallecimiento de una persona, ¿no? Se terminó una relación, un hijo se va a estudiar a otro lugar, todo eso son procesos de duelo porque es pérdida. Y en esas situaciones de pérdida tenemos que también contener, ¿no? Hay una curva especial que es el proceso del duelo. Las ansiedades, bueno, tratar de controlar las ansiedades. También es necesario tener en cuenta para el manejo de las crisis el enfoque diferencial. No todos los consultantes son iguales y no todas las crisis son iguales. Es importante prestar atención a situaciones como enfermedad mental, enfermedad médica, disfunción, LGBTI, niños, niñas, adolescentes o personas de la tercera edad. Y acá es importante también pensar que... En esta parte nos vamos a enfocar en evaluar todo lo que... también es importante pensar que las personas que transitan su vida pueden sufrir cualquier momento, una crisis, porque, volvemos a repetir, cada uno vive las situaciones de forma particular. Hay, como veíamos recién, una persona del colectivo de la diversidad sexoafectiva, y transcurre ese momento de explorar sus emociones, de sentir diferente, de amar de una forma diferente, también le puede producir angustia y entrar en una situación de crisis. Hay personas que pueden decir, no, pero bueno, eso es una tontera, porque hay personas que viven otras cosas más importantes. Pero la importancia la damos nosotros, cada uno de nosotros, a lo que vivimos. Y no descalificar esa situación, ¿no? Sino que es el proceso de acompañar. Que tiene que ver con el paso a paso de la atención de crisis. Hay que tener en cuenta estos 8 pasos generales. El primer contacto, la búsqueda de un lugar seguro y tranquilo, brindar estrategias, explorar necesidades, concentrarse en escuchar, analizar lo que pasa en el contexto. Esto del primer contacto, de buscar el lugar, es como le decía hace rato, ¿no? En un lugar que pueda sentarse el paciente, que pueda, a ver, si es en la calle, bueno, si hay una plaza cerca, o si hay una sillita, una confitería, sentarle, que esté cómoda la persona. Esa comodidad también le va a dar tranquilidad, ¿no? No lo vamos a dejar tirado en el piso, acostado en el piso y nosotros parados mirándolos. No, tenemos que tratar de incorporar ese cuerpo y sentarlos, ¿sí? Bueno, concentrarse en la escucha activa, analizar lo que les va pasando, el paso a paso, prestar atención a los tonos cuando dicen las cosas, brindar las estrategias, explorar las necesidades. ¿Qué les va pasando a esta persona? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le atraviesa? Y en sentido de que qué es lo que le va atravesando, el pensar cómo podemos darle cubrir alguna necesidad. A ver, porque a ver un ejemplo, mi estado de ansiedad es porque no tengo trabajo, ejemplo, una mujer en situación de vulnerabilidad económica. Bueno, a ver, buscar un recursero que ustedes tengan a mano y darle la información, ¿no? Mira, podés acudir a tal lugar que se da una asistencia a mujeres, ejemplo, ¿sí? Fomentar el apoyo de una red de apoyo, también, ¿no? Una supervisión, preguntarle con el paso de los días si está bien, si ha recibido alguna asistencia profesional, ¿no? Para ver cómo va evolucionando. Fomentar una red de apoyo y, si es necesario, una revisión.
En cuanto al primer contacto, es necesario que usted se presente para el consultante como una persona que le va a brindar apoyo, evitar al máximo los juicios de valor, que se vuelva una situación incómoda para el consultante, favorecer el contexto de hablar y demás. En este punto generamos 8 estrategias básicas para el manejo de ese primer contacto. Una atención en crisis no debe ser realizada en cualquier espacio. Es necesario buscar un lugar tranquilo y seguro. A continuación encontrarán 5 características que debe tener un lugar adecuado para la atención en crisis. Una de las habilidades más necesarias para el desarrollo adecuado de una crisis es la habilidad de escuchar. Sumado a esto, se encuentra también la conducta no verbal. A continuación encontrar una serie de ítems que les servirán para un manejo adecuado de esta área en la atención en crisis. Siguiendo esta línea, podemos encontrar habilidades que nos facilitan la recolección de información. En esta diapositiva encontraremos tips para dicha recolección que favorecen la atención de la crisis. Esto es lo que veníamos viendo ya, ¿no? Cómo poder afrontar ante las situaciones, ¿no? Bueno, acá está el feedback, clarificar, parafrasear, prestar atención a lo que está hablando el paciente, ¿no? La persona intervenida. Conectar de forma visual, en ningún momento dejarla sola, en el caso del personal policial que está haciendo el curso, por lo general siempre están acompañados con un compañero o una compañera, por lo menos uno siempre quedarse con el paciente, ¿no? Porque si no hay también, volvemos a esta cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Está en crisis, se va, vuelve, siempre estar atento a eso. Responsabilidades o promesas, todo lo que se escuche es confidencial, esto también es muy importante, ¿no? Es confidencial todo lo que se habla, todo lo que cuenta la persona intervenida, no se puede divulgar, una cuestión ética. No, bueno, acá no hablar de la propia historia, volvemos a lo mismo, ¿no? No intervenir en el relato del paciente. No cortarlo para decirle, porque a mí me pasó también una vez y yo hice tal cosa. No, tenemos que dejar que el paciente exprese todo lo que está sintiendo, que salga. No hablar demasiado, sino conectar de forma visual, perdón. No ignorar emociones o hechos positivos, negativas o neutral. Despatologizar no es una enfermedad, no es una patología de base, no utilizar etiquetas, operacionalizar las decisiones y opciones dadas por el paciente, distanciamiento psicológico. No intentar resolver todo con, ¿qué dice abajo? No veo. ¿Consentimiento? Está cortado, vemos hasta está cortado, sí. El paciente. Sí. Básicamente es acompañarlos, no intervenir, una conexión visual es muy importante. En el proceso del relato, estar atento a los tonos. Eso es algo muy importante, trabajar, prestar atención a los tonos, porque de esto va a estar basado en qué análisis podemos sacar. A ver, de qué forma dice tal palabra, qué énfasis le pone. Eso es muy importante y en lo cual tienen que estar atentos. No escribe nadie. Bien, sigamos. Durante la evaluación de la crisis es necesario tener en cuenta el acrónimo CASI. Esto implica la evaluación de aspectos conductuales, afectivos, somáticos, interpersonales y cognitivos. Acá quisiera parar. Ahí estamos. Una de las primeras etapas de la atención en crisis implica analizar puntualmente qué fue lo que pasó o cuál fue ese estímulo discriminativo que disparó el malestar. Teniendo en cuenta eso, se presentan una serie de preguntas que favorecerán su recolección de información en esta línea. Recabar información, ¿no? ¿Qué lo llevó a este estado? Posterior a la identificación de antecedentes, se podría pasar a evaluar las estrategias de afrontamiento que tiene el consultante y que usted como estudiante debe también generar. Tenemos la escucha activa, la desactivación en términos emocionales, la generación de solución de problemas y la educación e información acerca de las características de la crisis.
Otra de las actividades necesarias en la atención en crisis es la exploración de necesidades. Esta implica la organización de acuerdos de prioridad, analizar las posibles problemáticas, explorar las soluciones y, más importante aún, tomar acción frente a las decisiones que se toman. Esto es muy importante, ¿no? Estar organizado en el relato que nosotros damos como contenedores. No podemos estar dispersos, desordenados. Analizar los posibles problemas actuales, el aquí y el ahora, explorar las posibles soluciones, ¿no? Cuando hablamos de las soluciones, a ver, tal vez la situación del paciente, la paciente que está en situación de vulnerabilidad, puede ser fácilmente remediable para nosotros que estamos desde afuera. Y ahí es explorar las posibles soluciones, ¿no? Ejemplo, una persona con problemas habitacional, que no tiene dónde ir, pero en su relato cuenta que tiene algún pariente que vive solo, eso es una posibilidad que tenemos que hacerla ver, ¿no? Visibilizarla, sacarla afuera para que esta persona lo vea. Porque tal vez en su estado de crisis no puede ver eso, no puede ver que hay un vínculo con el cual puede compartir un espacio. Fomentar y motivar a la persona a tomar decisiones. ¿Y a vos qué te parece? Que sea una decisión de la persona, porque a ver, nosotros no podemos decidir por esa persona, no podemos decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? La decisión la tiene que tomar la persona y nosotros tenemos que ser firmes con las órdenes que se le da. El paso siguiente es activar la red de apoyo del consultante. Es importante tener en cuenta que no siempre los familiares son una red de apoyo adecuada. Podemos contar. Exactamente, ¿no? Como dice acá el señor, algunas veces la familia no es una red de contención, no se siente contenida con la familia, y la forma de acudir a un sistema de salud, ¿no? Al sistema de salud pública. Recomendarle, bueno, los psicólogos del hospital, recomendarle un centro de salud donde pueda acudir. Por lo general el personal policial tiene conocimiento de dónde, en qué centro de salud hay psicólogos, y recomendar, ¿no? Una participación activa y una intervención de un psicólogo para no volver a caer en situaciones de crisis. Dar pautas de cuándo pedir ayuda. Eso es muy importante, ¿no? Cuando la persona puede identificar que está por entrar en una crisis, que no lleva ordenada su vida, se le tiene que explicar esto de que ya sabe que está por entrar en una crisis, de que sabe que puede reaccionar de una forma diferente, y que ya tiene que estar preparada como para solicitar ayuda. Y dejar un número de contacto en casos de emergencia o de crisis, ¿no? Ahora con el tema de los celulares eso es más fácil, ¿no? Preguntarle, ¿a quién querés que llame? ¿Querés que llame a alguien? ¿Querés que te acompañemos a tu domicilio? O esperamos acá el sistema de salud, o te acompañamos a un centro de salud. ¿Sí? Con amigos, compañeros del trabajo, de la universidad o hasta vecinos, quien en estos casos podrían facilitar la atención y el manejo de la crisis. También, estimado estudiante, es importante que usted sepa hasta qué punto puede ir su intervención. No siempre. Esto es muy importante, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué punto podemos intervenir? Cuando esto no está seguro de poder ayudar, tenemos que hacer un paso al costado. Cuando la persona haya perdido la relación consigo misma y con el medio, cuando sea una persona que no puede conectarse con la realidad del tiempo y espacio, ya directamente ahí sí tenemos que pedir una intervención de forma urgente, a un servicio de salud, bueno, acá en Salta, al 911, de forma inmediata. Y al momento que va pasando el tiempo, en teoría tienen que ir estabilizándose. Al momento de ir hablando, se tienen que ir relajando, pero si la situación empeora, no se relaja, también hay una forma de intervenir de forma inmediata, ¿no? Cuando corran riesgo la vida propia o terceros señales agresivas contra sí mismo o los demás.
la incapacidad para cuidarse a sí mismo, en esas situaciones tenemos que estar alerta y así pedir una ayuda de forma inmediata, ¿no? No la policía, porque no está cometiendo un delito, ¿no? Eso también tenemos que estar muy atentos. Acá en Salta hubo un caso, hace muy poco, del joven que estaba en una situación de sobredosis y de que fue mal intervenido. A ver, si bien algunas veces no tenemos todas las herramientas, o no tenemos las herramientas para poder intervenir, tenemos que llamar al sistema de emergencia. Este joven fue agredido porque él tenía actitudes de autoflagelo, se quería golpear a los policías. Y bueno, los policías intervinientes lo tiraron al piso, se dice que le pisaron la cabeza, que lo tenían reprimiéndolo. Y este joven estaba en un brote psicótico a causa de adicciones, ¿no? Que eso también está comprobado. Yo creo que acá en este caso específico, la falla fue que no se le brindó las herramientas necesarias a los agentes policiales para que puedan asistir a personas de este tipo, ¿no? De estas características, con estas patologías. Siempre es nuestra facultad y nuestra competencia poder finalizar con la atención en crisis. En este tipo de casos se hace necesaria también realizar la remisión del consultante a una entidad o un profesional competente. Bien. Tenga en cuenta que no solo el consultante puede presentar afectación, usted también puede afectarse después del proceso de intervención y crisis, puede presentar. Esto también es importante, ¿no? El post. Bueno, como nos va a demandar mucha energía esto, mucha dedicación, bueno, obviamente vamos a sentir cansancio, mucho estrés, ¿no? El evento es estresante para ambas partes, ¿no? Dolor de cabeza, cambio en los hábitos alimentarios, molestias digestivas. Y a lo nivel emocional, irritabilidad, ansiedad, sentimiento de culpa, desamparo, agresividad, pesimismo y estar a la defensiva. La culpa, bueno, es mala desde todos los puntos de vista. Nos puede generar culpa, podríamos haber hecho esto, podríamos haber intervenido de alguna manera, pero no tenemos que caer en eso, y lo único que podemos pensar, bueno, prepararnos mejor para otra situación que nos pueda surgir. Y pensar esto, ¿no? Reconfortarnos desde lo emocional, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, lo mejor que pudimos, no generar culpas. En lo conductual, bueno, pueden surgir dificultades de concentración en las tareas, absentismo, aislamiento y evitación. La persona que, bueno, va produciendo aislamiento, también puede ser útil para estabilizarse, ¿no? Para generar cambios, para poder mejorar la calidad de vida. Y a niveles funcionales, dificultades en las relaciones, en la comunicación con los compañeros de trabajo, con los vínculos cercanos, con las personas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Con los que vamos compartiendo. Síntomas como fatiga, irritabilidad, dificultades en la concentración o dificultades en las relaciones interpersonales. En estos casos siempre le recomendamos buscar compañía o ayuda de un profesional. Estimado estudiante, para finalizar el estado de atención en crisis, queremos recalcar en la importancia de eso. Ahí terminamos. Bueno, ahora, esperen que voy despacito porque no soy muy avesado en la tecnología y no quiero cometer errores. Ahí estamos. Bueno, ahora es el momento de generar debate. Preguntas, ¿qué es lo que sintieron? ¿Cuáles son las dudas que a ustedes les van surgiendo desde el momento que ustedes son los que tienen que afrontar estas situaciones? Ahí había una compañera que preguntaba estrategias. Claudia Romero. ¿Seguís, Claudia? Sí. Sí, Claudia nos decía, teniendo en cuenta que cada situación es particular y diferente, ¿qué consejos nos darían ante una situación que nos desborda y nos frustra en un momento dado? Es decir, bloquearnos.
Claudia, ahí habilitó el micrófono, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, justamente hacían alusión los profesores, ustedes, el caso del chico este de allá de cerca de la cancha, el hecho del chico este que la verdad que sí, faltaban herramientas o en su momento dado, por ahí podés tener las herramientas, pero no las aplicás justamente porque la situación te desborda. Esa era más que nada mi consulta, cómo o qué hacer en ese momento, si justo se da una situación así similar a ese hecho y de repente tenemos muchas herramientas en la cabeza, muchos conocimientos adquiridos, pero no los ponemos en práctica en ese momento porque nos bloqueamos. Por eso justamente era Claro, sí, te que entiendo. Puede pasar, te pones nerviosa, nervioso. Sí, yo creo que es importante que cada uno, desde el lugar que le toca, poder trabajar esto de la estabilidad personal, ¿no? Y ponerse en el frente a la persona que necesita la ayuda en ese momento. Actuar y accionar. La reacción es muy importante, y pensar en esto, ¿no? De que podemos estar salvando vidas. Una vida. claro. Sí. La profesora Sandra Regañaras, licenciada Sandra Regañaras, ella debe tener mucha experiencia, si nos quiere compartir algo. Parece que... Ahí está Sandrita. Corta y sale. Ahora sí, ahora sí. Ahora No, sí. en realidad yo tengo más bien experiencia del lado del paciente, más que de la persona que contiene. Yo sufro de crisis de pánico, de crisis de ansiedad. Conozco cuando me está por venir, entonces siempre tengo mi acompañante contrafóbico, que es el que sabe a quién llamar Acudir. para que me tranquilice. En realidad mi hija, que está en Milagro, ella desde que tiene 10 años, ella está lidiando con mi enfermedad, entonces por ahí yo puedo llegar a entender a una persona que está en una crisis. En un curso que hice en la UTN de Buenos Aires sobre programación neurolingüística, nos enseñaron a generar rapport, ¿no? O sea, cómo poder comunicarnos con las personas y cómo tener que ir haciendo lo que decía el video, el reflejo, el acompasar, es decir, para poder llevar a la persona que se vaya tranquilizando, ¿no? O sea, la escucha activa, el hecho de hacer ese reflejo, el gesto que la persona que está en crisis, yo lo repito, voy acompasando y voy acompasando también la respiración de la persona. Entonces, en realidad a mí me parece que esto también lo tendrían, este curso que es tan valioso, también lo tendrían que hacer los docentes, porque después de la pandemia nos hemos dado con niños en edad escolar, o sea, de niños de primaria, y ni hablar de los chicos de secundaria, que están padeciendo crisis de ansiedad y que están siendo algunos tratados, otros medicados, y algunos ni tratados ni medicados y ni entendidos por sus profesores, porque de pronto dicen, ay, esta ociosa, hace rato estaba llorando como chancho y ahora está feliz. Pero es que la crisis es así. La crisis te dura como máximo 20 minutos, cuando es fuerte. Entonces, creo que aparte de la policía, el docente tiene que estar preparado para socorrer a los chicos, porque realmente los adolescentes están pasando, no le están pasando muy bien. Sí. Entonces, es muy valioso esto también
para los docentes, ¿no? Para que ellos puedan comprender y poder ser más empáticos con los chicos. Porque yo creo que todo esto va de la mano de la empatía, o sea, de la capacidad que tiene la persona que auxilia de ponerse en el lugar del otro y no revictimizarlo, sino bien, más bien ayudarlo y poder contenerlo más que nada, ¿no? Así que ese es mi aporte, yo realmente... Bueno, pero es muy importante tu aporte, Sandra. Bueno, yo a Sandra la conozco hace muchísimos años, una gran docente, y que también ha transitado esto de la docencia y los niños en situación de crisis y de contención, ¿no? Es muy importante lo que ella aporta, de que todos en algún momento podemos transcurrir, ya sea de un lado o del otro podemos estar, y tenemos que poder adquirir estas herramientas. Así que me parece muy destacable tu aporte, Sandrita. Bien, ahí voy a poner en el chat mi número de teléfono, por si me quieren contactar. Ahí he visto que alguien me quería contactar. De todos modos está en el grupo la profesora también, ¿no? Sandrita. En el grupo de chat. Ahí está, pero capaz que no me reconoce. Yo soy la reina de la seguridad vial. Es la reina de la seguridad vial de la provincia. Bueno, me voy a callar ahora. Bueno, ¿algún otro compañero quiere aportar algo? Compañero, compañera. Los varones hoy no se aparecieron, ¿no? Ya van a aparecer. ¿Algún otro aporte? ¿Quieren contar algún relato? ¿Qué es lo que les pasó en algún momento? Si tuvieron la posibilidad de intervenir ante una situación de crisis. ¿Cómo lo manejaron? ¿Alguien quiere contar? Buenas tardes, Por ahí profe. no sabiendo... Sí. Ada, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por mi voz. Estoy un poquito resfriada, creo que bastante. Yo también estoy en una gripe. Bueno, es el tiempo que se va a hacer. Bueno, yo le quería comentar un poquito, ya que estamos hablando de crisis y también del tema de las intervenciones. Bueno, no todos saben, solamente creo que una chica la que está en el grupo, en el Zoom, forma parte del grupo de padres niños con autismo. Y en plena pandemia, los niños, que si ellos estaban acostumbrados a una rutina, ya que son bastante rutinarios, en todo lo que era terapias, escuela, hidroterapia, algunas actividades recreativas, o tenían salidas recreativas, bueno, estos chicos, no la gran mayoría, pero una cantidad bastante grande, acá hablando solamente de Salta Capital, que salieron de su casa, se escaparon, veían el mínimo descuido de algún familiar en pleno aislamiento, se escapaban. Y a veces la policía no sabía cómo intervenir. Recibimos bastante llamado de la policía para saber cómo ellos podían intervenir y si nosotros podíamos dar una capacitación. Y bueno, no estamos en la altura para poder dar una capacitación, solamente dar ayudas y tips como padres. Y bueno, y sería buenísimo que este curso se dé y sea bastante amplio, también cómo intervenir con personas con discapacidad, ya que, o sea, algunos de los tips que nosotros dábamos era, más que nada a los chicos con autismo, chicos y chicas con autismo, era mirar a la altura de los ojos, o sea, ponerse a la altura, hacerle intervenciones cortas, o sea, preguntas cortas, o darle respuesta corta, evitar las aglomeraciones, porque a veces los automóviles se sabían parar y sabían intervenir, y no ir al abrazo, evitar el contacto físico. Eso era lo que nosotros, los tips que le podíamos dar, para o sea, evitar de que la persona, el niño o el adolescente, porque también pasó un adolescente, con autismo, puedan entrar en crisis, evitar la crisis. Eso solamente quería comentar. Perfecto, Ada, muy buena tu intervención. Sí, ninguno estamos exentos, ¿no?
y hasta el ciudadano común, ¿no? Deberíamos tener estas herramientas para así poder ayudar. Es muy necesario, como decía Sandra Argañarás, esta cuestión de poder ayudar, ¿no? De adquirir las herramientas para así salvar una vida, ¿no? Sí, puede ser que sea muy repetitivo, muy trillado, pero bueno, tenemos que tratar de decirlo la cantidad de veces necesaria para poder internalizarlo también. Porque también está esto, no nos metamos, crucemos la calle, ¿viste? Vamos por la otra vereda. Bueno, entonces yo creo que hay una cuestión ahí que tenemos que tener más compromiso social, en todos los temas, ¿no? En violencia, en otras intervenciones que podamos hacer. Otra consulta o otro relato que nos quieran contar. Cintia, estabas por decir algo, yo te corté, perdón. Sí, ay, no sé, me olvidé. Me pasa a mí también, ya estoy muy mayor. No, bueno, la estaba escuchando también a Ada y es muy lindo, digamos, el relato y lo que nos trae, y también la importancia, ¿no?, de capacitarnos y todos, ¿no?, para este tipo de circunstancias o para trabajar o por ahí, ustedes que están más como en la calle, podría decirse, en el día a día, bueno, la importancia, ¿no?, en estos casos, por ejemplo, con personas, con niños o con adolescentes con autismo, lo complicado que es estar también en una situación. También quería algo que dijiste, Ricardo, que me quedó como dando vueltas, y algo que me parece muy importante, cuando vos mencionabas esta cuestión de después de la crisis y todas las emociones por las cuales nos pueden atravesar, ¿no?, después de haber vivido o atravesado una intervención, y me resonó mucho esta cuestión de la culpa. Sí. Por ahí lo que decías vos, no, evitar o tratar de no caer en eso, no caer en esta cuestión de si pudo haber hecho esto, si pudo haber dicho lo otro, capaz que no pasaba esto, capaz que no pasaba lo otro, ya que estas crisis son situaciones que se van a presentar de una manera tan disruptiva, intempestiva, y también esta cuestión de, bueno, tomar estas cuestiones que por ahí no salieron en ese momento o en esta intervención, o de las cuales no me pude dar cuenta en ese momento, hacer esta reflexión y este ejercicio, ¿no? A ver qué hice, qué resultados dio, qué pude haber hecho, qué otra cosa vi en otro lado, o después qué otra cosa escuché en algún otro curso, ir juntando todos estos recursos, ¿no? También de las experiencias, como las experiencias de las compañeras, o de las experiencias de trabajo de algún compañero o compañera también que nos haya contado, ¿no? Ir como uniéndonos de estos recursos para poder estar cada vez más preparados y para poder intervenir en otra situación de crisis, ¿no? Lo que quiero decir es que todo nos sume, digamos, que todas las situaciones, las experiencias... Y ahora con esto de los accesos a la tecnología, con el celular, en cualquier momento podemos ver un videíto o escuchar los podcasts. Hay muchos podcasts muy lindos donde relatan cómo intervenir en situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que es muy necesario esto, creo que tenemos que hacerlo visibilizar la necesidad. Cuando nosotros presentamos este proyecto a la policía, claramente dejaron visible la necesidad y relataban el caso de este joven del Parque San Martín. Si bien yo creo que en la carrera policial incorporan algunas técnicas, yo creo que hay que fortalecerlas, ¿no? Fortalecerlas, adquirir otras herramientas, porque no hay millones de formas de entrar en crisis, y tenemos que tener la forma también de sacar y contener, ¿no? Creo, en lo posible. Bien, yo creo que acá ya terminamos. Si alguien no nos quiere contar algo. Cintia, ¿quiere sumar algo? Profes, alumnos. No, bueno, en el chat tampoco no tenemos. Yo lo que quería contar desde mi experiencia es que después de la crisis, si la crisis se da en un lugar público, como por ejemplo en la oficina o en una plaza, lo que fuera,
después de la crisis es totalmente irracional, ¿no? Porque nos invade un miedo o una ansiedad que es totalmente irracional. Pero una vez que pasa, viene el pensamiento racional. ¿Y sabes qué es lo que yo siento después de una crisis? Que me agarra en la oficina, delante de mis compañeros, que a veces me agarra sin que me dé cuenta, porque a veces yo siento que ya está por venir la crisis, entonces me voy al baño. Pero a veces me agarra sin que yo me dé cuenta, hay algún disparador que de golpe hace que yo tenga la crisis. Lo que siento después es vergüenza. Y creo que también uno tiene que, a la persona, cuando se le ha pasado la crisis, es importante que le diga que lo que le ha pasado es lícito, es normal, que no está mal sentirse mal, y que no es vergonzoso. Porque a mí de verdad, yo ya tengo 56 años, y mis compañeros todos saben que estoy pirucha. Sin embargo, a mí me viene vergüenza, porque me siento como expuesta en toda mi vulnerabilidad. Entonces creo que una vez que hemos podido lograr que la persona se calme y que vuelva a retomar su ritmo respiratorio y que vuelva poco a poco al pensamiento racional, creo que es importante decirle que no está mal sentirse así, que no es una cosa exclusivamente de él, sino que muchas personas lo padecen, y que uno tiene que tener la libertad de sentirse mal. O sea, que es lícito sentirse mal. Porque yo digo, desde mi lugar, me invade a veces, en la última crisis que tuve, que me duró muchísimo, yo sentí mucha vergüenza. Me sentí como con esa indefensión aprendida delante de todos mis compañeros, que yo, la gran mandona, de pronto me derrumbe. Entonces, creo que está bueno que al finalizar la crisis haya alguien que le diga a la persona que no está mal. ¿Ya pasó? Que ya pasó, y que no está mal sentirse mal, porque eso es lo que a mí particularmente me ocurre cuando las crisis me invaden de golpe, y ahora me silencio. Sí, ¿no? Las palabras confortante, reconfortante, acá estoy, ¿no? Pasó una moto. Acá estoy, contá conmigo, lo que necesites podés pedirme. Eso es lo que hay que contener, ¿no? No hay que decirle, a ver, yo sé lo que estás pasando, no, porque no lo vivimos de la misma forma. El acá estoy, contá conmigo, yo creo que son frases muy necesarias en esos momentos, ¿no? En el post. Cuando terminó la crisis, acá estoy. Lo que vos necesites podés contar conmigo, y aparte de eso le hace sentir a la otra persona que puede contar con alguien en ese momento, puede tener un apoyo, que es algo tan necesario, ¿no? Sentirse cuidado. Sentirse cuidado, sentirse querido, sentirse parte de algo, ¿no? Porque también no podemos caer en la revictimización, porque te agarró la locura, qué te está pasando, que estás cada día más loca, o estás más loco. Tenemos que dar apoyo. Acá estoy, ¿qué necesitas? Contá conmigo. Esas yo creo que son palabras fundamentales, ¿no? Para el post, y pasan, y estas cosas pasan, ¿no? Otra consulta, preguntas, relatos. Bien, bueno,
Entonces acá finalizamos el segundo encuentro. Muchísimas gracias a las compañeras, a Ada y a Sandra, que quisieron contar sus vidas, los que a ellas les pasan, lo que ellas viven. Gracias, porque eso también nos sirve como mucha experiencia a todos. Así que el video lo vamos a compartir mañana, para que ustedes puedan verlo, y a las compañeras que tienen dificultades para entrar a la página ahora vamos a ayudarlas, y en la página también tienen material de lectura, y bueno, el próximo encuentro son en 2 semanas, que va a estar Cintia también en el encuentro. Perdón, Cintia es psicóloga, me olvidé contarles, yo soy psicólogo social, y trabajamos estas temáticas ya hace un tiempo, y nos interesa seguir trabajándolas. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana, y estamos en contacto vía chat para lo que necesiten. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por su tiempo. Chao. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, será hasta la luego. próxima. Hasta la próxima. Chao, Cintia, que andes bien. Chao, chao, chao.